El tema de esta noche es una visión diferente de la guerra espiritual. Y esto es porque hay un desconocimiento o también hay más bien como un amañamiento, se podrá decir, no sé cómo se diría, como amañarse, como sentirse muy cómodo, sí, sentirse cómodo, sentirse en el sofá. Una persona que sabe que la guerra espiritual es una realidad. Pues bien, comenzamos entonces. Permítame, estoy buscando dónde están ustedes. Dios mío, se me perdieron todos hoy aquí. Bueno, disculpe un segundo. Y ahora sí. Bien. ¿Cómo entender la falta de unidad y los desacuerdos, por no decir peleas, que hay en muchas iglesias y que mancha el nombre de Cristo? O sea, ¿cómo nosotros podríamos asimilar en nuestra mente que, por ejemplo, la Iglesia Católica nos persiga o que nosotros persigamos a los católicos? Porque resulta que hay como una lucha, una pugna entre los católicos. Idólatras, ustedes adoran a María y a los santos. Y resulta que nosotros también tenemos una cantidad de mañas y cosas horribles. Y ellos nos dicen, pero ustedes que están interesados en la plata, los pastores que se roban la plata y todo. Y si adoramos al mismo Dios, la pregunta es, ¿por qué razón, adorando al mismo Dios tiene que haber esa pugna? Y entonces con los testigos de Jehová, porque ustedes saben que Jesús es Dios y ustedes no lo quieren reconocer a Jesús como Dios. Y los de la iglesia adventista, ustedes que creen que el bautismo salva. Entonces, estas diferencias son completamente inentendibles, ininteligibles. ¿Será que qué pasa si una persona tiene a Cristo en el corazón y dice, ame a su enemigo, ame a su hermano, y resulta que andamos nosotros criticándolos y haciendo mal? ¿Cómo explica usted la rápida desintegración del matrimonio, como demuestra el aumento de divorcios en la década de los años 70 en adelante, que afectó al 11% de las parejas casadas y hoy está afectando al 60% de los matrimonios? ¿Por qué? ¿Por qué? Se casaron por la iglesia cristiana, se bautizaron, comenzaron a servir, de pronto no se entendieron y tranquilamente cada uno coge para su lado, coge un muchachito, el otro, se reparten los bienes y se van y no pasó nada. ¿Dónde quedó el pacto? ¿Dónde quedó el Señor? ¿Dónde quedó la unión que debían, el compromiso, el acuerdo, el amor, el respeto a la institución? ¿Verdad? Eso no logramos entenderlo. ¿Cómo justificamos nuestra propia conducta que demostramos cuando rompemos nuestras propias creencias sobre lo que es correcto, decente y virtuoso? Es decir, ¿cómo justificamos que nosotros pequemos habiendo recibido a Cristo como el Señor y el Salvador? ¿Cómo es posible que esta carne sobrepase por encima de la Escritura, del Espíritu Santo y de todo, para en un momento determinado salirse de la ropa, en un momento de ira, decir cosas que no son, ofender a una persona? Estas cosas uno las piensa, no crea que cuando yo voy al momento de la oración yo no pienso en lo mismo. Digo, Señor, pero si yo te recibí algún día en mi corazón, ¿por qué mi actitud fue hoy así, de esta manera? Yo no entiendo. ¿Cómo entender que a pesar de tener a Cristo seguimos pecando? ¿Cómo hacemos para entender esto? Pues el día que nosotros reconozcamos que lo que tenemos es carne inclinada al pecado, que es una carne que no se le puede dar ni 5 metros de ventaja, ni 5 centímetros, milímetros de ventaja, que es una carne que brinca en cualquier momento porque no se sujeta a la autoridad, a la ley de Dios, y que esa carne es impulsada por fuentes espirituales de maldad. El día que entendamos eso, vamos a entender la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y no es que no vamos a pecar más, pero sí vamos a entender. Y hay una gran diferencia entre el acusador y la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros decimos,
hermanos, vamos a orar y vamos a proclamar la buena nueva de salvación entre los perdidos y que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, papito. Pero si es que a usted es al primero que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, al creyente, al Hijo de Dios, al cristiano, al que recibió el Evangelio del Señor Jesucristo, es al primero que convence de pecado. Nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo. Esto no es una frase solamente de cajón para las personas que están sin Cristo. Voy a predicarle porque el Espíritu. Entonces resulta que el Espíritu a nosotros también, como hijos de Dios, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en este ambiente, vamos a ver lo que dice la Biblia. Las Escrituras dicen que tenemos un enemigo invisible que nos vencerá si no lo tomamos en serio. Señoras y señores, la lucha espiritual, la guerra espiritual, es una realidad. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, reconocemos la posición del enemigo y reconocemos nuestra posición, el enemigo va a tomar ventaja y va a haber un momento de derrota en cualquier momento. Efesios 6:12, usted lo sabe de memoria. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la verdadera lucha contra ellos. Ahora, el problema radica en que si buscamos soluciones humanas a problemas cuyo origen es el mal sobrenatural, vamos a fracasar, porque no habremos calculado correctamente la fuerza de nuestro enemigo. Es decir, si yo voy a intentar derrotar el enemigo con medicamentos, con psicólogos, con teólogos, con masajistas, con teoterapia, con velas, con poner la mente en blanco, con echar las cartas, si yo voy a intentar derrotar al enemigo de esta manera, estoy muy equivocado. Estoy muy equivocado. Yo recuerdo una vez que me caí de una bicicleta y con el cachete derecho raspé el pavimento y se me arrancó media cara. Y yo en medio de la angustia cogí el frasco del mertiolate y me eché mertiolate así bastante, y eso fue peor. Eso me hizo una llaga porque me quemó la herida. Porque estaba intentando sanar una herida con candela. Imagínese usted. Una quemadura la estaba echando más candela. Claro, eso antes no me quedó cicatriz, pero eso me quedó una torta ahí como varios meses, ahí una cosa inmensa. Y así nos pasa a nosotros. Si desconocemos el mundo espiritual de maldad y vamos a querer arreglar los problemas con unas medicinas que no son las adecuadas. Es así, aquella persona que tiene un vecino o un jefe o un compañero de trabajo o un familiar que le hace la guerra y lo quiere pretender luchar contra él, haciéndole lo mismo, haciéndole mala cara, gritándole, haciéndole trampa, haciéndole muecas, gestos. No, la lucha no es contra él, es un asunto completamente espiritual. Entonces ahí vamos a fracasar porque no hemos calculado bien la fuerza del enemigo. Ahora, es evidente, mis hermanos, es evidente que tenemos un enemigo. Pablo lo dice con toda claridad, que detrás de la cara humana del pecado, detrás de la señorita sensual, detrás del caballero que huele a rico, que está bien arregladito, que está bonito, detrás del pecado, de la cara humana del pecado, del sufrimiento y de la maldad, hay un conjunto de fuerzas espirituales invisibles. Recordemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. Dice también que en este mundo de tinieblas hay poderes, dice el apóstol San Pablo. Este término se usaba en astrología para referirse a la alineación de los planetas que controlaba el destino de los seres humanos. Entonces hay poder. Entonces la astrología, el planeta tal tiene poder. Y por eso ellos usaban la palabra Neptuno y eso a Pablo lo quisieron coronar como rey cuando se dieron cuenta que agarró la serpiente con la mano y no lo mordió. Decían, este es un ángel, este es una divinidad, este es Apolo, quién sabe quién será. El apóstol toma una palabra que todo el mundo conocía para darle otro significado. Es decir, él usó los términos astrólogos para poder describir a estos poderes como malignos. Pablo está diciendo
que son destructivos, sin escrúpulos o malévolos. Y escúcheme bien, los demonios, los espíritus de maldad, las huestes de maldad, no vaya a pensar que tienen compasión, que nos dejan pasar que porque, ay, pobrecito, pobrecito los de Medellín, pobrecito los de Cúcuta. No, ellos no conocen la palabra de pobrecitos. Ellos vinieron a robar, a matar y a destruir. Son destructivos. Ellos destruyen hogares, destruyen familias, destruyen empresas, destruyen sociedades, destruyen ciudades, destruyen países, como en el caso de Haití, por ejemplo. Ellos no tienen escrúpulos, son maldadosos, son malvados y perversos, y nos odian con todo el odio del mundo. Ahora, hay un problema muy delicado aquí, y es que muchas personas dentro de la iglesia no creen que existe el diablo. Pedro escribió: el adversario, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si usted ve esos documentales donde el león anda dándole vueltas a la presa y lo huele y va por allá y lo busca y huele el aire y está listo para devorarlo, haga de cuenta usted que el diablo anda como león rugiente por todos los lugares de la tierra y sus demonios, sus potestades, viendo a quién devorar. Y aquí hay una analogía, y es que cuando vemos esos documentales, vemos que el león, la hiena, el tigre, el puma, el chita, echan mano de la presa que está debilitada, o de los más jovencitos, o del que está cojo, o del que está enfermo. Ellos le echan presa al débil. De igual manera, en el mundo espiritual, los demonios le echan presa, le echan la mano al débil de oración, al débil de obediencia, al débil de convicción de la palabra, al débil de doctrina. Aunque Pablo entendió la realidad de la personificación del diablo, nosotros muchas veces no somos conscientes de esa situación. En la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de los que pasan al altar, hay personificaciones del diablo. Personas que han hecho pacto con el diablo, personas que se han consagrado a Satanás, y el diablo las usa para que entren dentro de la iglesia a causar problema, a distorsionar el sonido, a distraer, a hacer show. Cuando vino de vacaciones, mi cuñada Pilar vino desde Suecia de vacaciones a Cúcuta. Nosotros la llevamos a la iglesia. Tenemos la costumbre de llevar a la iglesia, al templo, a las personas que nos visitan. Llega alguien de visita y de una vez lo empujamos al templo. Y Pilar llegó y de una vez la llevamos al templo. Y estando allí, nosotros sí vimos que una mujer al lado de ella le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y Pilar como que le prestaba atención ahí, pero no sabemos qué conversación había. Estábamos varias personas en la misma fila de sillas, de mis sobrinos, de mis hijos, mi esposa y la cuñada. Y cuando hicieron el llamado a recibir a Cristo, mi cuñada fue a pasar y la mujer le hizo zancadilla y la hizo caer. Y sin embargo, Pilar pasó al altar, recibió a Cristo, y cuando volvió, nos contó que la mujer que estaba ahí la había estado acosando durante todo el culto y le decía: ¿usted a qué viene aquí? Usted viene aquí a perder el tiempo, a moler pantalón. Váyase de aquí, usted no tiene nada que ver con esta iglesia, váyase. Y cuando fue a recibir a Cristo, pues le hizo zancadilla. ¿Quién cree usted que estaba operando la mente de esa persona? ¿Alguna bruja? ¿Alguna persona que tenía pacto de hechicería, que andaba por ahí comprando lotería, asuntos de suerte? Ahí estaba siendo usada por el diablo. Entonces, no es que el diablo entre en el corazón de una persona, pero sí la manipula. Se le monta aquí a tuta y le jala las orejas. Pablo entendió que esa personificación del diablo es real, pero nosotros muchas veces desconocemos que hay afectaciones en nuestra vida, en nuestro entorno, causadas por entes espirituales de maldad, que utilizan a las personas. Un teólogo famoso dijo: en cuanto al tema del diablo, nosotros cometemos dos errores muy diferentes entre sí, pero igualmente perjudiciales. Número uno, consiste en no creer
en la existencia del diablo. Hay muchos que dicen, no, eso no existe, eso el diablo es uno mismo, eso no. Y el otro es creer en que el diablo está por todas partes y sentir un interés excesivo por los demonios de manera perjudicial. Nosotros conocemos una parejita por ahí que andan a toda hora buscando el diablo en todas partes. Eso, tenían unos dibujos de Disney, los quemaron en la mitad del patio, entraron a la casa y la mamá tenía un cuadro de flores y vieron al diablo en las flores y le quemaron el cuadro a la mamá, y andan en eso, viendo a ver dónde hay diablos por todo lado. Ninguna de las dos posturas es sana. El desconocimiento es muy peligroso, pero el estar buscando a toda hora el diablo donde no está, entonces pelan un banano y lo botan a la basura. ¡Ay, porque este tiene cara de diablo! Y entonces andan buscando pelea por todo lado. Esto es una mala práctica. Y esto se usa mucho en las iglesias pentecostales y en las iglesias liberales, donde hay tanto show y tanta cosa, tanta liberación, todas esas cosas. Eso está en ese tipo de iglesias donde se permite el show. Entonces el diablo viene y hace show, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para distraer. Ahora, ¿existe o no? En cuanto al primer error, nosotros no creemos en el diablo porque en este siglo, la idea es de un ser sobrenatural que es el enemigo de Dios, que se ve algo como en los tiempos primitivos. No, eso el diablo era para el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento, eso Dios, el Señor lo eliminó, eso no está por ahí ya, eso era en el tiempo de Moisés, que andaba por ahí vestido de faraón. Ese desconocimiento es peligroso. Ahora que hemos avanzado en la calidad de vida, la tecnología, tenemos una explicación para todas las cosas, y entonces la explicación de todos los asuntos espirituales, no, eso lo resolvemos con tecnología, no, eso fue un Bluetooth que se activó, no, esos son los rayos X, no, eso es unas ondas que llegaron. Una noción como la del diablo es del todo ingenua. Aún para muchos creyentes el diablo ni siquiera existe. Todo sucede producto de lo que somos, y es un grave error pensar así. No, es que esa persona es maleducada, no es que él es de mal genio, no es que él heredó de sus padres esa actitud, y resulta que tiene una posesión demoníaca que tiene que ser expulsada. Hay teólogos que también tienen una postura diferente respecto del diablo. Hay alguien que dice que es imposible usar la luz eléctrica y los productos inalámbricos y valernos de los modernos descubrimientos médicos y quirúrgicos, y a la vez creer en el mundo de demonios y espíritus que nos presenta el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, la tecnología, la calidad de vida que llevamos, la ciencia, la modernidad, parece que opacaría al diablo, a Satanás. Entonces la gente dice, no, pero si nosotros vivimos bien, si a nosotros no nos falta nada, y el diablo que nos va a tocar, ni que eso se quedó allá en el tiempo pasado, en la Edad Media. Eso es de lunáticos. Hay un pastor que antes de ser cristiano dice que pensaba en que Satanás era para lunáticos, o sea, para locos, para orates. Pues eso quedó en la Edad Media. No, eso no. Él pensaba, estaba convencido que eso se había quedado allá en el tiempo de los profetas. Eso no. Pero ahora, cuando miro atrás, dice el pastor, me doy cuenta de que antes de entregarme a Cristo, yo estaba luchando con un poder que estaba intentando dominar con mis pensamientos. Es decir, este pastor, antes de conocer a Cristo, batallaba con la tentación, batallaba con los peligros de las huestes de maldad, con sus pensamientos. Entonces me imagino que repetía en la mente, no, yo estoy bien, el diablo no existe. Bueno, cuando me convertí en discípulo de Cristo, dice el pastor, me sentí libre de aquella fuerza. En Cristo soy libre para ver las cosas en forma diferente. Así que, mis hermanos, es una realidad que tenemos quien nos odia, es una realidad que tenemos en el mundo espiritual, un ejército que está buscándonos la caída a toda hora. Ahora, yo di una enseñanza aquí hace unos meses, no sé si en unos años, donde el título ¿es el diablo o soy yo? Porque una cosa es la tentación, una cosa es
el impulso, en los pensamientos, en los dardos de fuego que puede mandar el enemigo, y otra cosa es la mala educación, otra cosa es la mala actitud, otra cosa son las obras de la carne. Entonces acostumbramos a revolver, echamos la culpa al diablo de actitudes que son de nosotros. Por ejemplo, pereza para orar. Espíritu de pereza, en el nombre de Jesús te vas. No, lo que pasa es que es perezoso para leer la palabra, es perezoso para orar, es perezoso para ayunar. Una hermana me decía: pastor, yo no puedo ayunar porque si yo no me tomo el tinto de las 5 de la mañana me da dolor de cabeza. Le digo: ¿y qué? ¿Y qué? Pues no se tome el tinto y haga 3, 4 ayunos seguidos y verá que la cabeza se le acostumbra. Eso no es ningún demonio, espíritu de tinto, espíritu de cafeína, fuera. Eso no existe, mis hermanos. Eso es mala educación, eso es mala instrucción y muchas otras cosas más. Le echamos la culpa al diablo y es falta de cultura, falta de educación, falta de entereza de poner los pies en la tierra, de aterrizar, porque nos hemos dejado llevar por el pentecostalismo, por que todo es demonio, que todos vomiten porque tienen que salir los demonios en los vómitos. Esto es una práctica terrible en las iglesias. En algunas congregaciones pasa esto. Entonces termina después de un culto el piso como si fuera una pizza, porque todos vomitaron, porque el espíritu del vómito estaba allí para ser expulsado. Pero ¿quién dijo eso? Lo que pasa es que uno ve vomitar a una persona y le da asco y vomita también. Pero es que no es que está endemoniado. Y muchas otras cosas más. Voy a seguir, si no, no terminamos. Segundo error: creer para mal. El segundo error que cometemos, por lo que a Satanás se refiere, es creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y perjudicial. Algunos cristianos creen ver demonios por todas partes. Si alguien es adicto al cigarrillo o al sexo, es que el demonio del tabaco o del sexo ha entrado dentro de él y hay que sacárselo. Esta actitud exagerada puede ser una forma de no aceptar la responsabilidad que cada uno tiene de su propio pecado. Entonces yo soy adicto al cigarrillo o al alcohol. Es que yo no puedo, mi hermano, y me han echado los demonios encima de afuera, me han expulsado demonios. Eso, yo fui al culto y caí de para atrás y para adelante, pero sigo tomando alcohol. Lo primero es que va y compra la botella, porque no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Y también se escuda en los demonios para no aceptar la responsabilidad. Ay, no soy yo. Pastor, no soy yo. Mire, créame que soy adicto al sexo, pero no soy yo. Son los demonios dentro de mí. Eso es el diablo. Pastor, eso es el diablo el que hace eso. No, mijito. Es que le falta dominio propio. Es que le falta carácter, le falta entereza. Le falta pararse sobre la roca eterna de los siglos que se llama Jesucristo y romper con toda maldición en el nombre del Señor. Es muy fácil decir: el demonio me ha obligado a hacerlo. Recuerde que cuando allá capturan a un violador, por lo general, el escudo es: no, es que a mí también me violaron. Eso no es excusa. Y la ley no lo exime. No, bajémosla a 10 años porque a él también lo violaron. No, señor. ¿Y la oración dónde queda? Además de no creer o de creer perjudicialmente, como lo estamos viendo, hay un tercer problema que quizá es más común y más dañino que los otros dos. Podemos decir que sí creemos en la personificación del diablo, pero podemos vivir sin que esa creencia tenga ningún efecto en nosotros. Por ejemplo, cuando nos llega una enfermedad o una depresión, nuestra forma de enfrentarnos a ellos queda limitada a los servicios médicos o a los servicios psicológicos. Yo no estoy diciendo aquí que cuando una persona se enferme no vaya al médico. No, vaya al médico y tómese las medicinas, pero combine con la oración, que la oración sea lo más importante, que reconozca que está recibiendo un ataque del enemigo y doble rodilla y ayune, porque muchas, como vimos la clase pasada, muchas enfermedades vienen producto de nosotros mismos. Una de ellas es echarse encima el problema de los demás. ¿Se acuerda usted que hace 8 días vimos ese punto? Echarse encima los problemas de los demás,
acarrea enfermedad en el cuerpo, porque la persona somatiza los problemas de los demás y los convierte en enfermedad. Esto es una realidad. Entonces va a empezar a usar todos los medicamentos que quiera, toda clase de inyecciones, toda clase de pomadas, y resulta que el mal no está ahí. El mal está en pararse sobre la roca eterna de los siglos, firme, y decir: yo he pecado, yo soy un pecador, yo soy el que estoy haciendo esto, yo estoy haciendo las cosas mal, yo voy a dejar de luchar de esa manera por aquellos que no tengo, por los que debería estar luchando, no voy a luchar por ellos. Ahora, aunque decimos que el maligno existe, pensamos con la mentalidad científica de nuestros días, que dice que todos los problemas tienen una causa natural y que por tanto la única solución posible es la parte médica. La verdad es que la transformación y el cambio de nuestras vidas, la victoria sobre el pecado y sobre la influencia que el maligno ejercía sobre nosotros, es solo gracias a la actuación del Espíritu Santo, que se enfrenta y saca los poderes del mal y del pecado. Es fácil dejarse seducir por la idea de que podemos producir fruto por nuestro propio esfuerzo, pero no es así. Cuando de hecho hemos sido llamados a entrar en el reino de una guerra espiritual que no se pelea con armas humanas. Muchas veces hemos intentado dar fruto en nuestras propias fuerzas y así no es. Mientras nosotros excluyamos de nuestra vida al Espíritu Santo, mientras nosotros saquemos de nuestra vida a Dios para pelear con nuestras propias fuerzas, la derrota está asegurada. Mis hermanos, cuando hemos sido llamados a entrar en una guerra espiritual, debemos entender que esa guerra no es con armas, no es con palabras, no es con hechos, sino que nuestras armas son espirituales. Y ahí está otra vez el ayuno, la oración, la predicación de la palabra y la práctica de la misericordia. Ahora, hay otro error que quiero destacar aquí, mis amados, y es que tenemos un enemigo y ese enemigo siempre nos está atacando. Entre más se mete usted con el Señor, más lo va a atacar. Por eso hay gente a la que el diablo no le hace nada, porque están en el sofá muy cómodos y no hacen absolutamente nada. Nadie sabe que son cristianos. Ellos son como el policía secreto. Nadie sabe que son cristianos. Están allá, entonces el diablo lo deja. Como no está estorbando, no está haciendo nada, no. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sangre y carne. La palabra lucha tiene su origen en el mundo de las competiciones atléticas, o lo que es lo mismo, los combates cuerpo a cuerpo. Pablo está queriendo decir que la batalla es ahora cercana y personal. El diablo no ataca instituciones, ataca personas, seres humanos, almas que pertenecen a una institución, pero al fin y al cabo no es global, es personal. Del mismo modo que un luchador tiene que conocer los movimientos de su contrario para saber cómo defenderse, también nosotros tenemos que conocer los movimientos de aquel que nos quiere destruir. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes ante las artimañas del diablo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, una pausa. Tenemos 8:04, tenemos tiempo. Y es que, tristemente, como nosotros venimos de una religión católica romana, donde los dogmas de fe, como echarse la bendición, echarse la cruz, echarle la cruz así, haciendo los movimientos a una cosa, creemos que estamos bendiciendo, mojarse la puntica de los dedos en una pila y santiguarse, todas estas cosas nos fueron enseñadas que daban poder. Entonces nosotros llegamos y encontramos que Pablo habla de la armadura de Dios. Habla del casco, habla del yelmo, habla de la coraza, habla de los zapatos, de la espada, del escudo. Y entonces hay gente que sale a trabajar en la mañana y en vez de echarse la bendición, como hacía antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y salir corriendo, entonces dice: me cubro con la armadura de Cristo, y salen. Pero en la primera oportunidad que tienen en la esquina mienten, engañan, compran lo ilegal, miran lo inmoral, maldicen como corsarios, juzgan, critican. ¿Por qué? Porque tomaron la armadura de Dios igual que una bendición. No, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, me echo la armadura de Dios encima y hasta luego.
No, mis hermanos, esa no es la manera. La armadura de Dios tiene unos componentes. Uno de ellos, ceñidos los lomos con la verdad. O sea, si nosotros decimos que tenemos la armadura de Dios, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad en todo. Así nos arranquen la cabeza. Decir la verdad. La coraza de justicia. ¿Sabe qué es la justicia? Actuar sin torcerse ni a la derecha ni a la izquierda. Ser justo, ser correcto, sin equivocarnos. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sin equivocarnos. Esa es la justicia. Entonces, yo estoy cubierto con la armadura de Dios y salgo corriendo al trabajo. Y en la primera oportunidad que tengo, murmuro de alguien. Y eso es ser injusto, eso es ser incorrecto. Entonces no tengo ninguna armadura. Entonces, ojo, mis hermanos, la armadura no es un escapulario, la armadura no es una estampita, la armadura no es un rezo, no es una bendición echada con la mano. La armadura tiene sus componentes. Y si los tenemos puestos, entonces llevamos calzado el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, vivimos predicando por donde quiera que caminamos. ¿Es eso real en usted? ¿De verdad tiene la armadura de Dios y usted verdaderamente predica todos los días la palabra? Esto es lo que hay que mirar. Seguimos. Yo quiero que mire usted la imagen. Yo no sé cómo se vea en el celular. No tengo ni idea cómo se ve. Me informan si se está viendo bien. Yo creo que sí. Sí, pastor, se ve bien. Gracias. Entonces miremos ahí esa lucha. Ahí está dos soldados peleando, dos parejas de soldados. Ellos tienen sus armas, tienen espadas en la mano, tienen escudos, uno redondo, el otro rectangular. Tienen yelmos para cubrir su cabeza, tienen una máscara para cubrir su cara, eso era en bronce. Y ellos tienen un cinturón para amarrarse la bata con la que ellos andaban. Se amarraba bien esa bata para que no se le fuera a caer. Y sus músculos desarrollados tienen en sus espinilleras, tienen grebas o espinilleras de bronce o de algún material para protegerse también allí. Y hay una en la parte de atrás cerca del muro hay uno caído. Que cayó allí por el enemigo, le metió su machetazo y está allá. Mis hermanos, si nosotros miramos esa imagen y nos hacemos a la idea de que nosotros estamos ahí, respetaríamos mucho más la guerra espiritual. Utilizaríamos más las armas de la oración y el ayuno en contra del enemigo. Soltaríamos palabra todos los días. Por el marco de la puerta de mi casa no entra el chismoso, no entra el murmurador, no entra el que critica. Una vez me invitaron a predicar a un municipio de Córdoba que se llama Purísima, así se llama el pueblo, Purísima. Y me tenía que hospedar en la casa del pastor. Y fue una lucha llegar allá, yo no sé por qué, era una lucha para llegar allá. Y no dábamos la manera de llegar, hasta que al fin entramos. Y cuando ya llevaba yo 2 días hospedado ahí en ese lugar, ya estábamos desayunando con la pastora y me dijo: pastor, mi oración es que en mi casa no entre nadie que no venga de parte de Dios. La lucha que usted tuvo con mi esposo para poder entrar es precisamente eso, porque el diablo quería oponerse a que viniera la bendición a esta casa. Y es una realidad, mi hermano. El enemigo se opone como estamos viendo aquí en esta imagen, esa lucha cuerpo a cuerpo con los demonios, con los espíritus inmundos. Pero ¿quién va a prevalecer? Nosotros. Porque entre otras cosas, no nos pueden tocar si el Señor no lo permite. Acostumbramos a decir o a citar que de Dios no puede venir nada malo, pero las pruebas vienen de parte del Señor para probar nuestro carácter. Y esto es muy importante tenerlo presente. Sigo adelante. El diablo usa algunas estrategias para destruir a las personas, a la iglesia y al mundo. No debemos pensar que el diablo solo lucha a nivel personal. Muchas veces los cristianos no vemos que Satanás no solo está intentando neutralizarnos a nosotros de forma individual, sino que sus artimañas
tienen que ver con la destrucción de la iglesia de Cristo y con cubrir este mundo de oscuridad. Vamos al ejemplo de Haití. ¿Qué pasó con Haití? En Haití se comenzaron los cultos al diablo, poco a poco, a consagrar niños a Satanás, a hacer ritos satánicos. Hoy Haití es uno de los países más oscuros de la tierra, más pobres y más miserables, donde el 30% de los niños de toda la población infantil pertenece a las guerrillas, a las bandas criminales. Entonces, las potestades del mal operan desde las regiones celestes, pero son territoriales. Así como atacan a las personas que están metidas con el Señor, atacan territorios. Por eso decimos que Pamplona Norte de Santander, Chiquinquirá en Boyacá, ¿es de Boyacá o de Cundinamarca? Boyacá. Y Popayán son unos tronos, unos dominios, unas potestades de la religiosidad. Allá con sus lajas y con todas esas otras cosas que han puesto allá. Ahora, ¿cuáles son las estrategias más comunes del diablo? La tentación. Cuando Jesús inició su ministerio público, la primera acción del Espíritu Santo fue llevarlo al desierto. Y yo me hice siempre esa pregunta, mis hermanos. ¿Cómo es que el Señor Jesús se bautiza y el Espíritu lo llama de una vez y lo lleva al desierto y lo pone allí y lo enfrenta con el diablo, con Satanás? Siempre me pregunté por qué el Espíritu de Santidad tenía que llevar al Señor Jesús al desierto a ser tentado. Yo no sé si usted se hizo alguna vez esa pregunta, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo lleva al desierto al Señor? Pero ojo, al ser tentado Jesús, demuestra su completa humanidad, porque aquí no vino a libertarnos Superman, ni el hombre araña, ni linterna verde. Aquí vino una persona hecha de carne y hueso. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, completamente humano, que un día tuvo ira por ver a su templo hecho un desastre, hizo un látigo para golpear a los israelitas que estaban allí, que un día tuvo sueño, se cansó y se quedó dormido, que otro día estaba llorando al ver a que su amigo lo enterraban. Esa es la humanidad de Cristo. Ahora, tentado en el desierto, él también tenía que mostrar que era humano. Al ser tentado Jesús, demuestra su completa humanidad, compartiendo nuestra lucha con el pecado y la tentación. Jesús, de alguna manera, en la parte humana, cuando estuvo en la tierra, fue igual a nosotros. Esto le permite ser el sumo sacerdote, compasivo, comprensivo de nuestras debilidades, porque él también fue tentado, pero sin pecado. Las tentaciones sirvieron para fortalecer la fe, la determinación y la obediencia de Jesús, preparándolo para el ministerio que tenía por delante. Entonces, la victoria de Jesús sobre la tentación nos muestra que sí es posible vencer el pecado y que tenemos un modelo a seguir. Jesús de Nazaret, humano como nosotros. La estrategia principal del maligno es ser una serpiente seductora, cuyo método es sembrar semillas de desconfianza y de dudas sobre Dios, dudas sobre si Él ciertamente quiere nuestro bien. El diablo siempre empieza de forma muy sutil, y si nos recordamos al jardín del Edén, Satanás se le aparece a Eva en forma de una serpiente. Dios le ha prometido a la pareja una vida abundante y la única restricción es que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, ¿qué es lo que la serpiente hace? Lanza una pregunta maquinada para sembrar dudas sobre la bondad de Dios. Y a usted y a mí nos ha pasado lo mismo. Nos han preguntado, con que el pastor ha dicho, con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Cuando vienen los rebeldes, con que el pastor dijo, bueno. ¿Nosotros o el diablo? La tentación consiste en hacernos dudar que el plan de Dios para nuestras vidas vaya a ser el más satisfactorio. Aunque Santiago nos dice que la tentación se origina dentro de nosotros, Satanás está presente en este proceso, alimentando las llamas de esos deseos o pasiones, creando imágenes en nuestra mente y seduciéndonos para que hagamos lo contrario a lo que Dios quiere. Recordemos
que el Señor nos dice en su palabra que el enemigo lanza dardos de fuego que pueden ser apagados con el escudo de la fe. Esas imágenes, esos pensamientos, esas voces, esos sonidos que vemos y escuchamos en nuestros pensamientos, vienen como dardos de fuego del enemigo con el fin de sacarnos del lugar. La tentación promete satisfacción, pero es superficial y dañina. Tengamos presente eso. La acusación. En Apocalipsis 12:10, Satanás recibe el nombre de acusador de nuestros hermanos. Lo que Satanás quiere es destruir a la iglesia que desde adentro. Su principal objetivo es atacar la gloria de Dios y darle un golpe definitivo al Hijo de Dios. ¿Qué mejor forma de hacerlo que sembrando disensión, discordia, desacuerdo en medio del pueblo de Dios, que está llamado a reflejar la gloria de Dios? Si Satanás logra conseguir que el pueblo de Dios luche entre sí, la batalla habrá acabado. Tenemos que tener cuidado con la forma en la que hablamos sobre nuestros líderes y otros miembros del cuerpo de Cristo, pues sin darnos cuenta nos podemos convertir en el arma diabólica que busca la desunión. Cuando hablamos de una persona y esa persona es chismosa y le lleva el chisme al otro y se rompen las relaciones, el diablo suelta una carcajada porque logró su objetivo. ¿De quién es la culpa? ¿Del espíritu de chisme? No, de la chismosa maleducada que fue y llevó el chisme y fue y abrió el enredo y preguntó y averiguó y certificó y fue y enredó a la gente y entonces causó disensión en la iglesia y causó desacuerdo, y ella se convierte, o él, que los hombres son más chismosos que las mujeres, y él fue y convirtió allá en la desunión, el desacuerdo, y ahora usted encuentra los pastores peleados, los hermanos peleados, llegan a culto, cada uno se siente en una esquina diferente del templo, no se hablan, no se saludan, y ahí está el diablo riéndose porque logró su objetivo, el acusador. Otra forma de experimentar la acusación es la voz interior de autocondena y desespero. Es que yo soy muy malo, es que yo soy perverso, volví a caer otra vez, es que no me aguanté, es que no tengo dominio propio, no, eso a lo mejor ni siquiera yo soy salvo. No, eso. Los cristianos muchas veces no alcanzamos a discernir la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y las acusaciones del diablo. Pero ¿cómo podemos distinguirlas? En el resultado. Amigas y amigos, Satanás tiene la capacidad de crear en nuestras mentes una trágica imagen de nuestros pecados y debilidades. Su intención es llevarnos a la frustración y a la desesperación, pero la convicción del Espíritu Santo es una dulce liberación. Bajo su influencia vemos con claridad nuestra culpa y la fealdad de nuestro pecado, pero también podemos ver las aguas frescas de la misericordia de Dios. El diablo nos muestra el pecado a su manera, con maldad, mostrándonos la debilidad y echándonos más agua sucia encima. Sí, es que usted no sirve para nada, usted es débil, usted no tiene fortaleza, no tiene dominio propio, mientras que el Espíritu Santo te dice: pecaste, tranquilo, ven, te doy las manos, te limpio las rodillas raspadas, ven, sécate las lágrimas aquí conmigo, ven, te abrazo y sigamos caminando juntos, porque Dios todo pecado confesado lo tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él. Esa es la diferencia entre el acusador de los hermanos y el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señoras y señores, hemos terminado esta primera sesión, son las 8:20 de la noche. Y quiero darle al Señor gracias al Señor por hablarnos de una manera tan bonita. Estamos 22 familias a esta hora conectados. Gracias a Dios por esta lección que el Señor nos da, porque creo que hemos aclarado algunas situaciones de nuestra vida, del ámbito espiritual, y prometemos al Señor seguir investigando, seguir preguntando, seguir averiguando más y más y más de la manera como nosotros, autorizados, tenemos la autorización, la autoridad de Cristo para empoderarnos en los territorios, en la familia, donde quiera que vayamos, y hacer que el enemigo retroceda con nuestras oraciones, el ayuno, la meditación de la palabra y nuestra actitud, nuestro comportamiento, reconociéndonos como hijos de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Eres majestuoso, eres magnífico. Tu palabra es una verdadera revelación para nuestras vidas. Señor amado, hoy entendemos
que hay una lucha espiritual brava, personal, pero también atacando al país, atacando allá desde las regiones celestes, territorios aquí en nuestra amada Colombia y en el mundo entero. Dios eterno, gracias por la liberación, porque ya no estamos sujetos al pecado, porque ya no estamos sujetos a un enemigo que nos quiere engañar, porque ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y el enemigo podrá tropezarnos, pero no va a lograr vencernos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te pido por favor que bendigas esta noche a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados aquí. Por favor, Señor, bendícelos en sus necesidades. Aclárales la mente y el corazón, que puedan tomar posición de lucha también para guerrear contra las tinieblas, contra esas cosas horribles que quieren dañar el matrimonio, el negocio, la empresa, a los hijos, a los hermanos en la fe, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y quedamos en esta noche delante de ti, mi amado Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. La próxima semana continuaremos con el tema. Si hay alguien que quiera intervenir esta noche, tiene el canal abierto y puede hacerlo con toda libertad.